Guatemala se caracteriza por sistemas médicos plurales, donde una persona enferma puede obtener ayuda de diferentes sistemas de conocimiento médico para recuperar su salud. El camino del enfermo es una herramienta de análisis que nos sirve para entender los pasos que una persona va dando a lo largo de su trayectoria de búsqueda de atención en salud, la cual, a menudo, denota la combinación de la medicina tradicional o popular con servicios de la medicina moderna occidental y otros. Para entender qué factores modulan la toma de decisiones de las personas, es decir, qué cosas nos hacen preferir un servicio sobre otro, podemos hacer entrevistas para reconstruir estos caminos del enfermo. Se enfermó mi esposa, mis 3 hijos más, pero yo no estaba dentro de la casa, sino que estaba trabajando fuera cuando me llama mi esposa diciendo que estaban contagiados. Pero yo en ese momento, yo dije, bueno, yo no me voy a contagiar, pero voy a llegar a verlos para como a darles ánimo. Y así fue como yo entré sin miedo y no con mi mascarilla y todo. Y ver a ellos todos tendidos y me puse a comer a la par de ellos, sobre todo mi esposa, porque ella estaba bastante mal. Ellos salieron, pero yo continué. Pero el año, en junio del 21, fue cuando yo me llegué a contagiar. Supuestamente estaba cuidando de unos de mis pollitos que estaban por nacer y fue un martes, yo llegué y dije, ya van a nacer, y fui a ver mis pollos y sí, estaban saliendo, pero ya tenía una tos muy fuerte. Yo venía tomando los tecitos, pero cuando yo llegué a ver y había unos huevos quebrados, y los toqué y no sentía olor. Ahí fue donde yo me di cuenta que estaba contagiado. De lo contrario, yo no creía. Yo seguía tomando porque yo sé que los tecitos son seguros, pero en ese momento yo sentí que había perdido el olfato. Pero aún así, me contaban los abuelos que hay que quemar incienso cuando nacen los pollos. Y yo había hecho mi brasa y todo, y he hecho el incienso, y no era, ¿será que incienso puse o no? Porque no sentía el olor. Y fui a ver si era el incienso, pero ya no, estoy contagiado. Fue cuando llamé a mi familia. Y fue la preocupación. Decía, no, pero entonces vamos a hacerte tus baños, estos baños con hojas y todo. Me mandó todo el kit completo la nana. Agradecer este día para mí muy importante, agradecerle al gran corazón del cielo, a las abuelas y los abuelos, por permitirme una vez más compartir este poco conocimiento que los abuelos han confiado en mí. Mi nombre es Gloria Francisca Salazar Guarán, soy originaria de acá de San Antonio, Aguascalientes. Mi trabajo aquí en la comunidad como médico maya, aparte de eso, como ajij o como guía espiritual, como muchos nos conocen, pero en realidad es ajij. Ajij en español significa contadores del tiempo. Y eso tiene mucho que ver con el trabajo, lo que realizo. Trabajo con las plantas desde hace 27 años. Me gusta contribuir y colaborar en la salud, no solo de la comunidad de San Antonio, Aguascalientes, sino también de diferentes países y todos los departamentos cercanos a Zacatepeques. Yo puedo decirles así muy segura de que el paciente gana. Vienen y dicen, siento este malestar, tengo este problema. Nosotros empezamos a diagnosticar cuál es según nuestra forma de diagnosticar, y pues entonces empezamos a dar los tratamientos naturales con las plantas. Ella ya tenía preparando kit de medicinas y eso fue lo que me ayudó. En las noches hacía mis baños de eucalipto
inhalando jengibre. Si vamos a hablar de algo muy común, las infecciones urinarias, por ejemplo, el médico dice, dejo tratamiento de 8 o 10 días y luego hacemos otro examen para ver cómo está la infección. Lo mismo hacemos nosotros. En intermedio del tratamiento, nosotros vamos viendo cómo va avanzando el paciente, pero hay momentos que la infección es severa y las plantas tienen un proceso de curación lenta, y eso nosotros lo reconocemos, porque por eso nuestros tratamientos son de 13, 20 o 90 días. Una planta muy importante que utilizamos cabalmente y que muchos la conocen es esta salvia. Pero esto tiene un potencial energético para atraer energías positivas. Normalmente la quemábamos cerca de donde él estaba, para que contrarrestara la fuerza del virus, ¿verdad? Y que pudiera tener buena energía. Entonces se utilizó bastante. Pero era tan fuerte la tos que no logré. Y fue cuando ella me dijo, no vamos a lograr, me dijo, porque no solo ella estaba trabajando, también los compañeros. Y ahí fue donde se decidieron llevarme, pero eso ya fue una decisión de ellos, no porque yo no me recuerdo. Él siempre ha tenido problemas de digamos, de tos muy severo. Cada vez que le da gripe o se resfría, él siempre se pone muy mal de la tos, ¿verdad? Entonces él lo decía que una de las causas era eso. Pero en realidad, cuando el virus le entró a él, su cuerpo estaba desequilibrado. Su cuerpo estaba desequilibrado. ¿Por qué? Porque yo le decía al resto de la familia que toda gente vivía con temor, porque era un virus desconocido, que la ciencia tampoco, los médicos decían que no sabían cómo tratarlo y que nos agarró a todos, ahí sí que con las manos en la masa sin poder defendernos. Y los médicos decían eso. Pero cuando yo vi el nivel energético de Paudilio, estaba en un desequilibrio. ¿Por qué razón? Es posible que días antes, por muchas razones, había tenido quizás problemas emocionales o el mismo miedo que había bajado su energía mentalmente y energéticamente estaba desequilibrado. Entonces, cuando se contagió, el virus se apoderó de ese desequilibrio energético. Entonces, para mí, eso fue lo que pudimos diagnosticar durante el proceso de su tratamiento. Yo de aquí, de la casa, salí caminando, pero inconsciente. O sea, no recuerdo ni cómo. Según mi esposa me dice que yo salí caminando, me monté al carro y llegué al médico. El médico entró y ahí borré. O sea, ya no me recuerdo. Quedé en el intensivo 3 días. Cuando yo estaba ahí, el médico me puso el medicamento, pero los aquijados, los compañeros, ellos también se reunieron, porque prácticamente yo no iba a regresar. Yo ya no iba a regresar. 6 días. 6 días lo tratamos con medicina natural. Y luego, al ver que no mejoraba, entonces ya hice el diagnóstico del tabaco para ver cómo estaba ya sus pulmones, porque yo miraba cómo iba la evolución y me di cuenta, los abuelos me mostraron en el tabaco cómo estaban los pulmones. Y es donde dije, ya no puede estar aquí, él ya necesita ayuda de un médico, ayuda de oxígeno artificial. Y fue cuando se tomó la decisión de hospitalizarlo. Allá lo llevaron a hospitalizarlo y cabalmente el médico había dicho que los pulmones estaban dañados y que solo nos daba ahí a la familia como un 30% de posibilidad de que él se iba a recuperar. No perdía, o sea, la fe. Si los abuelos están conmigo, ellos no me van a dejar ya porque tengo mucho por hacer. Seguimos trabajando la parte energética y espiritual,
¿Por qué? Porque para mí como terapeuta maya, como ajij, es muy importante alimentar la energía del cuerpo. Si yo hubiera dejado a Paudilio sin ayudarlo energéticamente, su cuerpo no iba a resistir. Su cuerpo no iba a resistir. Lo que hicimos era trabajar en la parte espiritual, alimentando la energía para que su cuerpo tenga equilibrio y el medicamento pueda funcionar al 100% para regenerar esos pulmones. Que el equilibrio pueda entrar y él estuviera bien. Y así fue como se logró. Durante los 10 días que él estuvo en el hospital y 5 días en el intensivo, estuvimos trabajando esa parte energética, buscando nahuales específicos que ayudan a tratar ese tipo de energía y esa enfermedad. Cuando yo, en un momento fue que empecé a soñar cabal en un nahual. O sea, mi práctica lo hice en Iximché, en un lugar que es el altar, el Oxlajuj, ¿no? Y ahí hay un ilamo, árbol, no sé, el árbol grande, es grande el ilamo. Yo estaba en la punta de ese árbol y el viento cuando vino, yo estaba solo de un hilito, pero sentía que me estaba rebotando. Y yo dije, no, yo tengo que salir de esto. Y cuando sentí, puse la otra mano, agarré la rama más gruesa y fue cuando yo me jalé para regresar al árbol. Yo llegué a despertar. Llegué a despertar y tenía 4 médicos así a mi alrededor. Y cuando le conté a la nana Panchita que también me estaba apoyando, nosotros en ese momento estábamos en una ceremonia. El médico estaba sorprendido. El médico estaba sorprendido porque incluso yo le dije a la familia que tenían que seguirle llevando los tecitos. Y les dije que le dijeran al médico que eran tecitos de plantas naturales que en nuestra cultura y en nuestras prácticas se daban y nos estaba ayudando bastante. Y se le llevó sus pachoncitos de tecito para que él siguiera tomando. Él ingresó al hospital un día lunes. El día martes el médico le dice a la familia cómo estaban mal los pulmones. El día jueves le volvieron a hacer otra radiografía y ahí fue donde el médico quedó sorprendido. Porque el día lunes nosotros trabajamos, nosotros digo porque estuvieron sus hijos conmigo para poder realizar una ceremonia y trabajar con la energía del abuelo Iq para que limpiara los pulmones. Y les dije a los hijos, es necesario trabajar porque es el que se encarga de limpiar. Así es que hay que venir. Y estuvimos en conexión con los hijos. Y fue cuando el día jueves el médico llama al hijo mayor y le dice, así como hablan los médicos y entre hombres, le dijo, puchicas usted, me sorprende su papá. Esto es un milagro del de allá arriba, dijo el doctor, porque mire cómo salió la radiografía. Los pulmones ya se habían ido limpiando, más de lo que el médico esperaba. Es una gran maravilla para mí todo eso, contarlo. A veces no quisiera ni recordar. Él tenía la seguridad que se estaba trabajando esa parte energética y que no lo íbamos a dejar solo, tanto como la familia con mi acompañamiento. Y por el otro lado, él ya estaba así confiado de que estaba en manos de los médicos y que ellos iban a hacer la otra parte para ir controlando cómo iba evolucionando su cuerpo. Entonces, ambos conocimientos, él pudo entender cómo es que le mostraban cómo estaba la dirección de su vida, de su camino, ¿verdad? En las energías, por el lado occidental y por el lado energético y espiritual. Después de eso me dejaron un montón de medicamentos, cosas que ya no se compró, sino que me empecé a tomar todo lo que son los tés que me mandaron, tecitos y comer. Lo bueno que yo tengo, y eso como me dicen, ¿verdad? Que a mí me gusta tomar mucho el agua pura.
Y eso es lo que me salvó a mí. O sea, no tanto, lo químico fue en el momento del plano que cómo llegué para... Y el resto con la medicina natural. Son los kits de la Nana Panchita. Y lo conocen muchos. Para mí, no voy a negar que la medicina occidental hizo la parte final en este caso, pero que al inicio fue todo lo que empezamos a manejar con la energía de las plantas, con la energía que se manejó de su cuerpo, con la energía de los abuelos o de los nahuales específicos para ayudar a las personas con COVID. Fue todo un equipo, ¿verdad? Que desde el inicio se empezó a tratar a él y fue así como él logró sobrevivir. Estuvo ella controlando y todo eso, lo de la tos y cómo andaba, y incluso ella con los huevitos me pasaba porque eso era el medio de ella, de la visión que ella tiene. Me pasaba y todo, se fue viendo cómo se fue liberando el pulmón. Vamos a hacer una pequeña, llamémoslo demostración, de cómo diagnostico las enfermedades en mis pacientes. Según cuando ellos vienen, me indican cuáles son los síntomas que tienen, algún dolor, algún problema. En este caso, don Baudilio es nuestro paciente sobreviviente de COVID. Entonces vamos a ver cómo están sus pulmoncitos y ustedes podrán ver cómo ha quedado después de casi 2 años ya de lo que él sufrió. Y lo vamos a hacer de esta manera para que ustedes puedan ver cuáles son nuestras herramientas de trabajo para diagnosticar las enfermedades. Siempre y cuando nosotros siempre pedimos la dirección de los 4 elementos vitales que nos hacen vivir sobre la madre tierra. En este lado de nuestras prácticas para poder diagnosticar es muy importante que la energía de la o del médico maya pueda estar en equilibrio para no enredar la energía del paciente, porque es muy importante saber que cada ser humano maneja diferentes energías dependiendo de su equilibrio. Vamos a esperar un momentito para que el huevo pueda absorber la energía de los pulmones. Para mí los huevitos es una forma de utilizar ultrasonidos. De esta manera es como vamos a ver cómo están los pulmones de don Baudilio. Vamos a sacar. De preferencia tienen que ser huevos de gallinas de casa. Y de esta manera lo vamos a ver ahora. En el lado de la medicina occidental, ustedes van a poder observar y ahí es donde van a poder hacer las comparaciones de cómo los huevos trabajan como los aparatos de ultrasonidos. Acá ven un punto y se puede ver, si lo logran ver, un punto de la parte del huevo como que estuviera cocido. Es uno de los pulmones. ¿Qué significa esto? ¿Cómo podemos leer nosotros este resultado, verdad? O este escáner, como le llaman en el lado occidental. Hay todavía las secuelas que le dejó el COVID en los pulmones. Y según el médico, cuando le hicieron la tomografía, al final sí le había quedado 3 cavidades 3 cavidades respiratorias en cada pulmón dañado.
Pero lo más interesante aquí es que después de casi 2 años yo vuelvo a ver y hago nuevamente esta presentación para ustedes, que ya es solo un pulmón el que está, sigue con esas secuelas, y el otro ya está mejor. Eso significa que el cuerpo de don Baudilio ha ido evolucionando y se ha ido regenerando cada vez más. Espero haber podido pues hacer una pequeña presentación de una de las herramientas que utilizo para poder diagnosticar las enfermedades. O sea, yo, como digo, nunca voy a dejar de darle gracias a los abuelos, que ellos sí están presentes en el momento. Todo depende de la fe de uno.